Como panel final, nuestro último panel, pero quisiera decir emblemático, vamos a conocer hoy la agenda de las finanzas sostenibles en México, sus principales avances, de la voz de justo las personas que están atrás de toda esta construcción, que como ya anunciábamos cuando iniciamos estas conferencias, estamos construyendo los cimientos para desarrollar un verdadero mercado de financiamiento sostenible. Y eso es parte de lo que hace el Comité de Finanzas Sostenibles de México. Y bueno, pues me da muchísimo gusto llamar a nuestros invitados para este panel, a Irene Espinosa, subgobernadora del Banco de México. Gracias Irene. A Lucía Buenrostro, vicepresidenta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. A Iván Pliego Moreno, presidente de la CONSAR. Como moderador, a Rafa del Villar, director de Análisis y Políticas de Riesgos Ambientales y Sociales de Banco de México. Muy buenas tardes. Bueno, pues sí, estamos felices y realmente de participar como Banco de México. Bueno, tengo dos cachuchas en este panel, uno como funcionario del Banco de México y como coorganizador de este evento, como coorganizadores de este evento, y otro como secretario del Comité de Finanzas Sostenibles, ¿no? Y yo no me voy a tardar, simplemente señalar que estos temas que hemos venido discutiendo a lo largo de estos días, 3 días, son temas que deben de ser muy pronto, si no es que ya lo son, de facto, rutinarios, cotidianos. Deben de ser parte de todo el proceso de toma de decisiones económicas y financieras. No es algo que deba ya, me gustaría que ya habláramos de estos temas, ASG, ESG, como temas completamente normales. Lo que sería anormal, y perdón, y ya me voy a callar, sería que no habláramos o que que estuviéramos, digamos, anclados en el milenio anterior. Digo, utilizo esa palabra para marcar la gran diferencia, ¿no? Pero básicamente, entonces, en realidad, perdón que lo diga, no estamos haciendo nada extraño, nada sorprendente, y al mismo tiempo, habiendo dicho eso, lo que es importante señalar es que justamente el Estado mexicano se ha puesto de acuerdo con la participación de personajes como precisamente Alba Aguilar, como el presidente de la ABM, de las distintas asociaciones financieras del país, para de manera colegiada, de una manera colaborativa, impulsar esta agenda. Entonces, pues sí, es completamente normal. Y uno diría, bueno, entonces, ¿qué vienen a contarnos? ¿No? Pero bueno, hay muchísimo que decirles porque son varios los temas en los que está trabajando este comité. Está trabajando en el tema de las taxonomías que hemos venido comentando a lo largo de estos días. Aquí con nosotros está Arturo Sosa, precisamente, quien ha sido dentro de la Secretaría siendo un enorme impulsor. Te saludo, Arturo. Un enorme impulsor de esta agenda. Es una agenda que tiene 9 subgrupos de trabajo, tanto de temas ambientales como de equidad de género, como de ciudades sostenibles. Es un tema que esperamos, todo México espera que pronto tengamos ya una taxonomía, es decir, una forma de entender que ciertas actividades son verdes, son sostenibles, tienen estos beneficios, ¿no? Estamos trabajando en todos estos temas que ya comentaba la gobernadora,
sobre precisamente con el liderazgo de la CONSAR, precisamente en la movilización de capital, que es absolutamente esencial para esta tarea, ¿no? Se requieren, como lo dijo la gobernadora, millones de dólares anuales. Estamos hablando de cerca de 6, 7, 8, en fin, dependiendo del cálculo. Estamos hablando de un cambio brutal en la estructura de la economía global y obviamente de la economía de México para que ésta se mantenga siendo competitiva. Esto lo hemos estado escuchando todo el tiempo. Estamos trabajando en Banco de México con el liderazgo de Irene en toda una serie de metodologías, de herramientas, de nuevos modelos, precisamente que ya hacía referencia a la gobernadora, para entender los riesgos y las oportunidades ligadas a este fenómeno, digamos, a esta mega recontra grande externalidad negativa que se llama cambio climático o degradación ambiental. Entonces, esto es un reto enorme porque estos modelos no existen, por lo menos no existen al alcance de las autoridades financieras, de las empresas. Y nuestro reto es convertirlos nuevamente en algo rutinario, cotidiano, normal, como parte del quehacer de nosotros. Y perdón, y ya me callo porque dije que no me iba a tardar y ya me tardé. Y por último, pero clave, el tema de la divulgación, de los estándares. O sea, este tema que es un tema además central para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que ahí es donde entra la Comisión Nacional Bancaria, aquí representado obviamente por Lucía Buenrostro, es absolutamente esencial y inclusive, si se fijaron, ya también hacía referencia a la gobernadora en su discurso. Entonces, creo que aquí hay un material enorme de qué platicar y yo me quisiera empezar por el doctor Pliego, que si nos puede dirigir unas palabras en relación a, digamos, todo esta, digamos, no solamente esfuerzos de concientización que lleva a cabo la CONSAR, de este acercamiento con la Mafore, pero también, digamos, en las reglas que ustedes han venido emitiendo, que son reglas fundamentales. Ya venía hablando la Mafore el día de ayer sobre estas consideraciones y la verdad es que la visión de ustedes en la CONSAR es absolutamente central para redireccionar o direccionar hacia estos objetivos fundamentales las inversiones en el país. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Primero que nada, los saludo, estimado Rafael. Es un gusto compartir esta mesa con Irene, con Lucía, queridas amigas y colegas. Es un tema fundamental y efectivamente la CONSAR, la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro, tiene un mandato, podríamos decir, dual. Por un lado, el principal objetivo de la comisión es velar por el buen recaudo de los recursos de los trabajadores pensando en su futuro, en su jubilación, en su retiro. Pero para llegar a eso necesitamos desarrollar estas estrategias en términos del régimen de inversión. Recordemos que las AFORES son los principales inversores institucionales, pero antes de irnos por allá diría yo, en cuanto a esta conciencia y este tema de la ASG o el ESG, primero que nada necesitamos saber dónde estamos parados. Efectivamente se ha comentado en años recientes sobre esta necesidad, hay esta prisa, digamos, ¿no? por la conciencia de la relevancia que tiene este tema, pero sobre todo tratar de materializar de manera muy específica, concreta, los cómo podemos llegar a mantener inversiones que sean redituables, rentables, pero que además cumplan con ese objetivo de considerar estos principios, estos valores. Entonces, primero, la etapa de dónde estamos y qué es lo que nos interesa. Se ha repetido mucho el tema de la taxonomía, pero es fundamental, es básico.
es esencial. Y ahí hay que también reiterar el reconocimiento del equipo de la Secretaría de Hacienda en los avances acelerados que yo creo que muy pronto vamos a tener ya estos elementos fundamentales. Entonces, saber dónde estamos parados y hacia dónde, digamos, la estrategia que tenemos que seguir. Y ahí, en términos de inversiones, yo diría para las administradoras, para las AFORES, estamos viendo no solamente un tema de invertir en estos nuevos proyectos que tengan ya incluidas las consideraciones de ASG, sino también de la transformación, digamos, de esta conversión de las actuales inversiones en proyectos que se alineen con principios que tengan que ver con la protección del medio ambiente, con las cuestiones sociales y con las cuestiones de gobernanza. Y concluyo simplemente con algo que platicábamos afuera en el pasillo con Sean. Debemos tener cuidado al hacer esto, que es del interés de todos, evitar que se dé pues una deformación, el greenwashing o el pinkwashing o el social washing o como le queramos llamar, una desviación o una serie de elementos que pueden desvirtuar y generar eventualmente riesgos mayores. Ahí lo dejaría yo. Muchas gracias. Muchas gracias. Irene, a iniciativa tuya, precisamente, me acuerdo perfecto, hace ya a principios de año, quizás incluso a finales del año pasado, el Comité de Finanzas Sostenibles creó el Hub de Capacitación. ¿Nos podrías comentar tu visión sobre el alcance de este Hub de Capacitación en el contexto de la Agenda de Finanzas Sostenibles? Sí, con mucho gusto. Buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias. Un gusto compartir este panel con Lucía, con Iván, Rafa y también felicitar porque creo que una de las cosas que mencionabas al principio es muy sobresaliente y es el poder tener este foro en donde podemos presentar ese trabajo colaborativo entre todas las autoridades financieras en un tema que es transversal. Entonces, sí quisiera empezar por decir que la experiencia en el comité y la experiencia en los grupos de trabajo han sido sumamente enriquecedoras y quizás hacia afuera no es ni tan transparente ni evidente, entonces estoy muy complacida de poder compartir así, en una mesa común y colaborativa, lo que hemos avanzado. Y en efecto, la idea de crear un hub de capacitación en finanzas sostenibles surgió hace algunos meses, un poco más de un año, y precisamente pues la idea es que sea un órgano de asesoría y consulta en finanzas sostenibles, pero no solamente para el comité, sino poner a disposición del público con acceso gratuito materiales para poder ir aprendiendo. Tenemos un tema que en muchos sentidos es nuevo, en donde estamos aprendiendo, en donde estamos generando nuevas metodologías, conocimiento. Como decíamos, lo primero es crear conciencia, pero después de la conciencia tenemos que aprender. Entonces, nos quedó muy claro en el comité que la capacitación era un elemento fundamental. Lo segundo es que fuera una capacitación de acceso gratuito, que pienso que es una característica muy importante, contribución de las autoridades y del comité para la sociedad. Y ya se ha ido materializando, se está terminando de construir esta idea que creo que el hecho de que la haya acogido el comité ha sido muy buena. Se va a tratar de una plataforma en donde se ofrece no solo el acceso directo y gratuito, sino también una especie de guía virtual que permita al usuario encontrar los materiales de acuerdo a sus necesidades y a su nivel de conocimiento. Se encontrará ahí un repositorio digital de materiales de capacitación y la idea es que los usuarios sean prácticamente de todos los sectores, autoridades financieras,
intermediarios financieros, empresas no financieras, pero también el público en general, porque este tema también se trata de una conciencia social. Entonces, pues es un tema nuevo, estamos buscando que sea una herramienta de una guía clara y ordenada. Este hub estará alojado en el en el Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles, que hoy también aquí nos apoya y nos patrocina, y contará también con un secretariado. Se trata de información sumamente importante, por lo que ahora, justo actualmente, se está trabajando en elaborar unas líneas o reglas editoriales, así como las reglas de funcionamiento para poder alimentar este sitio. Y es por eso que también para el diseño y elección de los contenidos se está contando con la opinión y la colaboración de diversos expertos en temas multidisciplinarios, que creo que esa es también la característica de este tema, en donde ahora no solamente hablamos con doctores en economía, sino también en química, en física, en biodiversidad, en meteorología. Entonces, pues un poco la idea es justamente el poder incorporar esta perspectiva multidimensional en los materiales que se vayan incorporando. Y pues lo que se vaya subiendo tendrá también pues criterios de selección en términos de relevancia, de actualidad, también de pertinencia. Y la idea es incorporar materiales sobre temas tanto de lo que se ha hablado mucho en estos 3 días, que es taxonomías, riesgos, escenarios y también movilización de capital. Entonces, bueno, la idea de este hub de capacitación es fortalecer las capacidades en finanzas sostenibles, pues de todos los actores relevantes, crear una mayor conciencia y también colectivamente generar un mejor entendimiento de todos estos temas. Y pensamos que va a ser una contribución importante para toda la sociedad. Con eso ya lo dejaría, Rafa, gracias. Gracias, muchas gracias, Irene. Lucía, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dirige el grupo de trabajo de divulgación de información y adopción de estándares ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Y participa de forma destacada en el grupo de estándares del ISFCB, del International Sustainability Standards Board, que ya también lo hemos estado escuchando. En tu opinión, ¿cuál es la relevancia de las divulgaciones climáticas y de sostenibilidad de las entidades financieras y no financieras? Muchas gracias, Rafa. Y bueno, primero agradecer la invitación a este foro. Es un honor compartir la mesa aquí con Irene y Iván, contigo, Rafa, y de un tema tan importante y transversal para todas las instituciones financieras del sector y, bueno, la humanidad completa, ¿no? Entonces, muy, muy agradecida y un honor representar a la CNBV. En el tema de la divulgación, ya lo hemos visto en las pláticas anteriores, el contar con datos es fundamental, y cuando la divulgación se hace de forma completa y verificable e integral, nos puede aportar muchísimo. En un primer punto, al interior de las instituciones financieras aporta el entendimiento y reconocimiento del problema. Y esto es bueno porque algo que no podemos medir, pues no podemos ni siquiera empezar a atacar el problema, ¿no? Entonces, es muy importante que las entidades financieras pues reconozcan en dónde están paradas, ¿no? Les ayuda a identificar los riesgos para que los integren en sus procesos de administración de riesgos cotidianos. Y les permite también crear escenarios para el futuro. En segundo, ya yéndose hacia afuera de las instituciones, genera transparencia para los inversionistas. Y para los inversionistas les aporta la información necesaria para que puedan tomar decisiones de acuerdo a sus preferencias. Y finalmente, pues también proporciona esa divulgación, proporciona diferenciación entre entidades financieras. Así que al público en general, pues esa divulgación nos va a permitir hacer elecciones que si queremos invertir en un fondo verde que se esté preocupando por una movilización de capital en temas ASG, pues podemos hacer eso, ¿no? Pero sin esa información no es posible.
Y bueno, esto nos ayudará a cumplir los objetivos que se han estado comentando, ¿no? Movilización de capital, una transición ordenada hacia las economías sustentables, ¿no? Aquí creo que eso es muy importante y cosas que nos preocupan y nos ocupan en la CNBB, porque todo el mundo estamos preocupados por el clima y el calentamiento, pero también de esa transición la tenemos que hacer de manera ordenada, ¿no? Porque si todos corremos de un día para otro a lo que creemos que es verde y sustentable, pues también podremos dejar descobijado a todo un sector que todavía es fundamental, porque todavía no sabemos cómo vivir sin lo que podemos llamar, por ejemplo, energía no tan limpia, ¿no? Y lo estamos viendo en Europa con este invierno y la guerra que están sufriendo, ¿no? Entonces, creo que eso nos va a ayudar. Y bueno, incorporar todos los temas de sustentabilidad en el sistema financiero, ¿no? Y esto, bueno, ya lo dice la gobernadora, estos riesgos climáticos pues se canalizan en el sector financiero en dos sentidos. Primero es el impacto financiero ya de esa transición, ¿no? De riesgos físicos y de transición. Y segundo, con esa movilización de capital, pues vamos a tener un impacto, esperemos, un impacto ambiental positivo en las actividades que van a estar impulsadas por las actividades del sector financiero. Entonces, pues bueno, esa es creo que una relevancia fundamental el que las instituciones pues divulguen cómo están, primero los riesgos que tienen y cómo van a estar manejándolos. Y bueno, y quiero terminar porque que esto sea realmente, lo podemos ligar a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que bueno, como todos lo sabemos, si los enumeramos, pues todos estaríamos de acuerdo con cumplirlos todos y ya, ¿no? A la vez, pero tiene que ser de una manera que sea efectiva, que la podemos ir midiendo, porque también no vamos a poder encontrar soluciones a la primera. Entonces, si creamos, por ejemplo, política pública o como nosotros como reguladores algún cambio regulatorio que creamos que va a impactar de una forma u de otra, tendremos que poder medirla para que si nos equivocamos, pues vamos por otro camino, ¿no? Entonces, creo que la información y los datos son fundamentales. Gracias. Absolutamente. Yo creo que este tema bueno, es que en realidad todos, pero el tema de la información en las empresas, de que tengan que reportar, ¿no? Sobre esta línea de base que es el ISSB, los estándares del ISSB, va a crear conciencia, pero también va a crear acción, porque de la conciencia nace la acción, precisamente. Entonces, las empresas van a identificar, gracias a estos estándares consolidados globales, esto es lo que es una cosa increíble, gracias a estos estándares globales, van a poder identificar aspectos materiales para el valor de las empresas. Y es justamente lo que les interesa a los accionistas, a los dueños, a los prestamistas, en fin. Entonces, es una gran cosa. Doctor Pliego, la CONSAR ha sido pionera en incluir en su regulación la incorporación de riesgos climáticos y el desarrollo de capacidades, ¿no? ¿Nos podría comentar un poquito más sobre el impacto que esta regulación pionera ha venido teniendo, en su opinión? Con muchísimo gusto. Efectivamente, estos temas, aunque se han tratado desde hace tiempo, es muy reciente que empiezan a materializarse, digamos, aunque sea con relativa suavidad, no quiero decir timidez, porque estamos trabajando, como lo hemos señalado, de manera conjunta en todos estos consejos y comités para definiciones fundamentales, porque estos proyectos son de largo plazo. Entonces, por ejemplo, desde enero de este año es obligación de todas las administradoras, de todas las AFORES, incluir elementos fundamentales de los principios ASG. De momento son principios amplios de transparencia, de inclusión, que a lo mejor alguien puede decir, bueno, es que eso está bien, pero no es suficiente. Bueno, pero es el punto de arranque. A lo largo del año hemos venido publicando circulares de carácter financiero en donde, por ejemplo, ya se pide
para el análisis de riesgo en los comités de las AFORES o de inversiones, que haya por lo menos una persona de los que operan en esos comités con la certificación de carácter internacional en temas de ASG. Entonces, estamos avanzando, hay ciertos impactos positivos, concretos, pero hay que recordar que tanto el tema del ahorro como el tema de los principios de ASG son de mediano y sobre todo de largo plazo. Con los temas, con los principios de ASG, estamos, como lo dijo la gobernadora en su intervención hacia el final, pensando en las generaciones futuras. En el caso de los trabajadores que ahorran, pues es el final de su vida laboral. Y la estrategia de inversión que deben seguir las administradoras debe de considerar esto, no el cortoplacismo, porque además ahí se pueden resolver solamente alguna parte y en alguna medida los grandes problemas. Los profundos cambios que necesitamos requieren de mediano y largo plazo. Y yo creo que vamos por el buen camino. Sí, muchas gracias, doctor Pliego. Irene, un elemento central en la agenda de finanzas sostenibles, lo hemos venido señalando, es la identificación y medición de riesgos ambientales y sociales por parte de las autoridades financieras, las entidades financieras y las no financieras. ¿Qué acciones está llevando a cabo el Comité de Finanzas Sostenibles en esta materia? Gracias, Rafa, por la pregunta y sobre todo en esta materia es el Banco de México quien está coordinando el grupo de trabajo para la medición de riesgos, pero destacar que aunque lo coordina el banco es precisamente en colaboración con todas las demás autoridades financieras. Y ahí, bueno, partimos obviamente de este consenso respecto de, por un lado, que los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza pueden traducirse en un riesgo financiero y por lo tanto son un riesgo para la estabilidad del sistema financiero. Y es por eso que también en el Banco de México, que tenemos el mandato de preservar la estabilidad del sistema financiero, lo tenemos en el centro de la agenda y creo que pues, ha sido muy efectivo la forma en que se ha incorporado. Y también pues está el consenso de que precisamente estos riesgos no se encuentran reflejados en las valuaciones ni de las empresas ni de los activos. Y de ahí la importancia justamente de la divulgación y del reconocimiento. Pero no solamente eso, también se ha visto que las empresas tampoco tienen incorporado dentro de sus planes ni en sus estrategias el poder incorporar todos estos riesgos. Entonces, generar esta conciencia es muy importante, generar también, lograr que se incorpore dentro de los sistemas de gestión de riesgos tradicionales de todas las empresas, instituciones financieras y no financieras en su análisis de riesgos es fundamental. Y para eso pues necesitamos aumentar justamente o mejorar la capacidad de identificación y de medición de estos riesgos. De tal forma también que a través de estas metodologías se puedan canalizar de manera eficiente los recursos hacia inversiones que sean sostenibles y por lo tanto que tengan una mayor rentabilidad, ¿no? Como lo mencionaba también la gobernadora, México es un país que está expuesto a muchísimos riesgos, sobre todo climáticos. Por ejemplo, tenemos en el sur-sureste pues muchos riesgos de inundaciones, en el norte riesgos de sequías, también en el resto del país pues riesgos de huracanes que cada vez son más frecuentes y de mayor intensidad. Y esto sin duda tiene enormes impactos en diversos sectores económicos. Se ha hablado mucho del sector agropecuario, pero también es de destacar el impacto que puede tener en un sector económico muy importante de México, que es el turismo. Y es por eso que tenemos que tener esta visión de mediano y de largo plazo para poder evaluar, identificar y evaluar y medir los riesgos físicos que vienen por los eventos climáticos, los riesgos que también ya son crónicos e incluso también los riesgos de minusvalía de los capitales
derivado, por ejemplo, del cambio tecnológico o del cambio de las preferencias de los inversionistas que empiezan a premiar más las inversiones que son sostenibles. Ahora, para este tema de la identificación y medición enfrentamos pues, retos enormes, ¿no? En primer lugar, es que, y lo mencionaba Iván, el horizonte de planeación para este tipo de eventos es de muy largo plazo. Entonces, es un cambio de paradigma total. El segundo punto muy importante que es un reto es la disponibilidad de información. Hay una brecha, hay una falta de información, no se ha recolectado información suficiente para poder utilizarla, homogeneizarla y poder hacer los nuevos modelos. Y lo otro también es que aún con esta escasa información con la que se cuenta, pues es información histórica, mientras que para poder hacer escenarios necesitamos traspolar esta información histórica hacia una metodología que sea prospectiva. Entonces, también es un enorme reto en términos de información y de nuevos modelos. Entonces, bueno, un poco también retomando lo que comentaba la gobernadora, en el caso del grupo de medición de riesgos, se han incorporado escenarios. En este grupo se decidió tomar, como lo mencionaba, 4 escenarios de los, bueno, un modelo de evaluación integrada, uno de los 3 modelos de evaluación integrada que reconoce la red para enverdecer el sistema financiero. De esta forma, pues estamos también asegurando que haya comparabilidad en los estudios, pero también se están tomando algunos de los modelos que la NGFS está proponiendo. Son 4 los escenarios que estamos incorporando de la NGSF. Un escenario de transición ordenada, 2 escenarios de transición no ordenada y un escenario de no transición. Pero adicionalmente también se incorporó un escenario que no está dentro de los que evalúa la NGFS, que es uno en el que se supone que el mundo, digamos que sigue en una transición ordenada y que las medidas que lleva a cabo México son menos ambiciosas, es decir, en muchos sentidos queda claro que eso haría que perdiéramos pues mucha de la competitividad, ¿no? Entonces, la idea es que a través de estos modelos podamos entender mejor cuáles son los impactos y sobre todo poder elaborar de manera oportuna estrategias de mitigación y de adaptación de largo plazo. Entonces, decirles que el banco, las autoridades estamos trabajando de manera muy intensa, de manera muy rigurosa para poder desarrollar estas metodologías. Y aquí también pues agradecer a quienes han participado tanto del sector público como del sector privado, pero también a la CEPAL y a la Agencia de Cooperación Francesa que nos ha apoyado mucho para poder llegar a donde estamos. Todavía falta mucho por hacer, pero creo que también un mensaje importante es que hay una hoja de ruta muy clara para poder realizar el trabajo en el corto y en el mediano plazo. Muchas gracias, Irene. Lucía, tú eres miembro destacado del Consejo Técnico Consultivo de Sostenibilidad que formó recientemente el CINIF. Tú entiendo, eres vicepresidenta de IOSCO, del organismo de autoridades de valores del planeta, y este organismo está en el centro de la atención, de la aprobación, de la evaluación de los estándares que ya comentaba la gobernadora hace un momento, de estos 2 primeros estándares, un estándar general de sostenibilidad y un estándar específico climático. Digamos, la pregunta ahí es, que te quería hacer es, ¿cómo va la Comisión Nacional Bancaria de Valores a apoyar, a promover o a impulsar, digamos, la adopción de estos estándares que de alguna manera
bueno, se van a volver obligatorios no solamente en México, sino en muchos países del mundo. Sí, gracias. Bueno, esto es la pregunta del millón y bueno, de mucha preocupación de las entidades financieras. Bueno, primero, lo que tenemos que pues, reconocer es que todos necesitamos un marco de referencia. No podemos empezar a decir, bueno, vamos a resolver este problema, les vamos a poner reglas, pero la avenida de las reglas es súper amplia, ¿no? Necesitamos un marco de referencia donde todos los actores del sistema financiero, al menos los que nosotros regulamos, tengan guías más o menos claras. Y estos estándares de la ISB que mencionas, Rafa, pues nos van a ayudar para eso. Que me parece muy relevante que menciones la participación de la CNBV en IOSCO, que es pues el organismo central en el tema de valores y que está pues, trabajando, impulsando mucho la adopción de estos estándares. Ahí creo que la participación de México es fundamental y bueno, de todos los países, por ejemplo, los países en vías emergentes, de las economías emergentes, porque las soluciones de otros países que nazcan en Europa o en los países desarrollados, pues no van a ser no pueden ser las mismas para nosotros, ¿no? Entonces creo que la participación de instituciones como la CNBV, pues al menos tenemos una voz en esos lugares para hacer saber a la comunidad internacional cuáles son los retos que nosotros tenemos. Entonces ahí a través de los comités estamos tratando de pues enviar nuestros comentarios y la problemática de México y bueno, empujando fuerte para que nos escuchen, ¿no? Y por lo menos se incorporen las problemáticas de nuestros países. Porque, bueno, en este sentido los estándares internacionales pues nos sirven al interior para que los usuarios de los servicios financieros, en este caso con los inversionistas, puedan comparar productos, inversiones, pensiones, bueno, todo lo demás, para que puedan hacer elecciones informadas. En el tema de competencia de las entidades financieras, pues también tienen una métrica uniforme con las que se pueden estandarizar. Y en el caso de nosotros, reguladores, pues también nos sirve como guía de qué regulación implementar y cómo hacer la supervisión, porque si no, pues todas las entidades nos dirían, somos verdes, y esto nos va a permitir que evitar lo que decía Iván, el greenwashing, social washing y todo lo demás, ¿no? Dentro de la CNBV, pues bueno, la misión principal, las dos misiones de la CNBV que son primordiales, es la estabilidad del sistema financiero y el sano desarrollo, ¿no? Entonces, estos estándares nos dan una guía de cómo hacer eso y cómo participar, que México participe en el ambiente internacional para que a las entidades mexicanas y las que quieran, internacionales que quieran participar en el mercado mexicano, estemos en un common ground, ¿no? Que podamos estar en un estándar, ¿no? Dentro pues de la vicepresidencia de política regulatoria que yo represento ahorita, estamos pendientes de cómo van a venir esos estándares. Como saben, van a ser revelados en el 2023, cuando estamos en los grupos de trabajo, como mencionas, y estamos analizándolos, cómo podrían venir, porque también no podemos pues, implementarlos a rajatabla, ¿no? Porque como decía, la problemática de México y de nuestros usuarios no es igual a todas las demás, y es lo que hacemos en muchos estándares como los de Basilea, que tratamos de analizarlos y ver cuál es lo relevante y no. Es una tarea difícil para al mismo tiempo poner al sistema financiero mexicano en un lugar que pueda ser competitivo a nivel internacional, pero también incorporar problemáticas nacionales. Y lo que estamos completamente seguros es que tenemos una labor de comunicación, de capacitación, de adopción, para que las entidades financieras y los usuarios pues, conozcan a qué se refiere eso. En los estándares del ISSB,
Una gran ventaja es que los están elaborando, o las versiones finales, pues un organismo que ya es conocido para las entidades financieras en otro contexto, como son las reglas contables. Entonces, consideramos que ese camino de adopción va a ser un poquito más fácil, aunque esta problemática es mucho más compleja, como decía Irene. Vamos a estar tratando temas climáticos, meteorológicos, físicos y bueno, de todos los colores y sabores. Pero bueno, nosotros estamos atentos y queremos compartir que a todos los miembros del sistema financiero que va a ser una incorporación gradual y bueno, que nosotros estaremos ahí para irlos llevando de la mano, que no sea muy severo esta adopción. Muchas gracias, Lucía. Y para terminar, ¿qué mensaje final breve podrían darle a los inversionistas, a las entidades financieras, a las empresas no financieras? ¿Qué mensaje quisieran transmitirle ustedes a estos actores fundamentales de la economía? En el orden que ustedes quieran. Bueno, yo lo que diría es que es claro y creo que no solo el día de hoy, sino antes también, que hay un compromiso muy claro del Estado mexicano, no diría nada más del gobierno, sino del Estado mexicano, y que estamos viendo este tema de una forma con un compromiso integrado, tratando de ir con las mejores prácticas, tratando de ser pioneros y ser punta de lanza y ser vanguardia. Creo que también la prudencia es algo en lo que se está trabajando, un principio bajo el cual se está trabajando. Y por otro lado, pues creo que no solamente es un tema correcto de responsabilidad con las generaciones que vienen, sino también es un tema de responsabilidad actual nuestra, mucho más pronto de lo que podemos imaginar. Ya tendremos efectos que nos costará más a todos como sociedad, como humanidad, el poder dar la vuelta. Ese sería mi. Pues yo brevemente creo que no podría estar más de acuerdo. La agenda de finanzas sostenibles es responsabilidad de todos los que participamos en el sector financiero y pues bueno, todos debemos colaborar desde el punto en donde estemos, ¿no? Ahorita pues nosotros estamos aquí como reguladores y nos corresponde ayudar a que los compromisos con la sociedad y con la humanidad se vayan cumpliendo desde nuestra parte, ¿no? Y que el sistema financiero, que le ayudemos al sistema financiero a que se vea no solo como pues son riesgos que nos van a caer, pero también son parte de la solución de todas estas problemáticas, ¿no? Entonces creo que eso sí me gustaría transmitir, porque no solo es un tema de regulación, porque estamos preocupados que las entidades financieras vayan a perder o vayan a fracasar. No, queremos que sean parte de esta solución y un compromiso para todas las generaciones futuras. De manera muy breve, y retomando algunas de las ideas ya expresadas aquí en distintos foros, yo diría, así como hay una deuda social, por ejemplo, con las mujeres en todos los ámbitos de la vida económica e incluso política del país, hay una deuda generacional y esto es parte de ese compromiso. La conciencia a nivel general de que se tiene que hacer esto. A pesar de los costos, como decía Sean hace rato, el costo de no hacerlo sería mucho más grave y de consecuencias que pues afectarían a otras generaciones. Entonces, simplemente el exhorto a que ese nivel de conciencia se traduzca en el ámbito, por ejemplo, de las finanzas públicas, de las inversiones, en realizar los esfuerzos que hemos descrito aquí de manera general. Gracias. Sin más, les agradezco muchísimo, aprendí muchísimo en este panel, la verdad estoy feliz de haber podido estar aquí y aprendiendo de ustedes. Muchísimas gracias.